Bueno, pues estamos aquí en habitación número. Bueno, estamos con Guillermo Ramírez Torres, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, con Pilar Cizaurre, que es profesora en la Facultad, profesora de Filosofía en la Facultad Complutense de Madrid. Y bueno, vamos a hablar de la instalación, del proyecto y de la exposición. Entonces, bueno, yo quería hacer esta pequeña introducción y entonces doy pie a Pilar que nos cuente por dónde quiere empezar. Muy bien, muchas gracias, Quique. Bueno. En primer lugar, pues muchas gracias por contar con nosotros para estar en este espacio magnífico y en esta exposición que es cuanto menos peculiar, ¿no? Incluso en el espacio y todo lo que implica estar dentro de un barrio como en el que estamos. Yo sobre todo me suelo centrar en cuestiones de filosofía política, de teoría política. Y hay muchas de mis reflexiones están centradas en la obra y el espacio. Y en ese sentido me gustaría empezar un poco por la parte más externa, ¿no? Que sería el cristal, por la vitrina a través de la cual se observa toda la obra metafísica. Yo, como soy de tendencia olvidadiza, puede que esté mirando mis notas, pero bueno, estoy presente en todo momento. Y respecto al tema del cristal y la vitrina, es bastante claro que la gente cuando pasa por aquí se queda observando toda la exposición y no es para menos, ¿no? Porque realmente hay como, si tenemos en cuenta una lectura política de la obra, podemos pensar que hay un acercamiento y distancia del entorno de lo político. ¿Por qué digo que hay un acercamiento y distancia? Porque en el momento en el que se centra la mirada en una obra como esta, que puede tener esta lectura política, hay como una especie de condición de posibilidad de centrar la mirada en ese espacio político. Pero, a su vez, hay como una tendencia de estar detrás del cristal. Y eso lo considero como una mirada en tercera persona. Y por eso digo lo de acercamiento y distancia, porque realmente hay un acercamiento de centrar la mirada en este espacio, pero a su vez hay una tendencia disociativa de esa tercera persona que está mirando desde fuera, como si algo no fuese con ella, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, bueno, pues establecer un diálogo en este primer momento de si realmente, si se observa como tercera persona desde fuera, estas personas que se quedan mirando la obra en un sentido político, si se verían con posibilidad de agencia en este espacio político, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Dale, Guillermo. No, a ver, sí. Realmente, en relación al tema que planteas, que desde luego es de un interés tremendo, todos los espacios artísticos son espacios políticos por definición. Es decir, no solamente espacios políticos en tanto en cuanto narrativas, discursos que se crean en ellos, sino por el mero hecho de estar inscritos dentro de lo que es la propia ciudad. Regirse por sus propias normas, por sus propios sistemas. Entonces, las características de este espacio, que son tremendamente singulares, bueno, como ya se están viendo y creo que todos coincidimos en eso, en que lo singular de este proyecto no solamente es la formalización, sino también el propio espacio expositivo, lo que hace es marcar un adentro y un afuera. Un espacio liminal, ese espacio de tercera persona o de impersonalización que pudiera parecer, pero que rompe también con lo que es la propia idea del entrar, el salir dentro del espacio expositivo, la imposibilidad de recorrerlo. Sin embargo, la condición de posibilidad en este caso recae en la mirada, no es una transición física, corpórea, el cuerpo no se encuentra dentro, sino que se proyecta dentro. Exactamente. Entonces, en esas ausencias se encuentran las presencias, unas presencias que están tremendamente materializadas en los propios objetos expositivos, en este caso, pero que también tienen ese componente inmaterial. Entonces, en ese juego de tensiones entre lo aparente y lo material, es lo que se está moviendo la obra realmente. Totalmente. Es que hay mucho potencial crítico, o sea, realmente con la mirada. El problema es ese tránsito que dices tú, ¿no? Esa materialización de la mirada en el espacio político, ¿no? Y es bastante problemático, sobre todo con el gran desencantamiento acerca de la política que hay en el mundo, ¿no?
Yo creo que bueno, que tiene su interés desde un punto de vista político en ese aspecto de la barrera que comentabas, ¿no? Ese aspecto de un lugar que puede ser ajeno pero es interior, ¿no? Es como también la cuestión de la situación del barrio en el que nos encontramos, ¿no? Como comentaste al inicio, que es verdad que es un barrio obrero, estamos en Usera, entonces, bueno, además estamos en Usera colindando con Orcasitas, o sea que es una zona que es bastante, bueno, un barrio de trabajadores, ¿no? Se podría decir. Y es verdad que, bueno, también eso tiene cierta relación con los materiales escogidos, o quizá en la forma o en el planteamiento que le di en el transcurso de la elaboración del proyecto, esta idea de los materiales de construcción, ¿no? Esta idea de es un acercamiento brutal, sí, ¿no? O sea, porque son materiales cotidianos. Sí, materiales cotidianos, materiales como la masa de sal, que al final es pan, materiales como la escayola, ¿no? Que es un material que se trabaja mucho en construcción, y sí que es cierto que dentro de todo ello, dentro de toda esa cuestión tan cotidiana, tan de trabajo manual, existe algo que se plasma en la elaboración, ¿no? En la materialización de la obra que trasciende, ¿no? Que es justo ese salto al cristal, ¿no? Ese traspasar la barrera, también políticamente hablando, ¿no? Traspasar esa barrera de plantear cosas que muestran algo que por un lado es explícito, pero por otro es oculto, ¿no? Es un poco esa idea. No Totalmente. Sé sí, eso. No sé realmente, querría saber desde cómo concretarías más esta cuestión política, ¿no? De cómo lo concretarías más. La lectura política. Sí, esta lectura, es que tengo muchas cuestiones, o sea, esto va a ir saliendo, tú no te preocupes. ¿Queréis que sigamos con la cuestión política? ¿Pasamos a la artística? ¿Hacemos una de una, otra de otra? Yo creo que se puede ir intercalando, ¿no? Vale, vamos, sí. Porque realmente, como antes hemos apuntado, ¿no? La política y la estética, o en este caso la política y la experiencia artística, están muy unidas. Es decir, el placer estético, el goce estético, recaía normalmente en clases pudientes, clases adineradas. El arte estaba pensado por y para la mostración del lujo, precisamente, y tengo una serie de referentes que he ido cogiendo en estos días en Madrid, que he podido visitar varias exposiciones. Precisamente la idea del bodegón es un elemento tremendamente natural, naturalista, con pretensión de búsqueda de realidad, de una cierta objetividad, pero también es un reflejo del lujo, de la apariencia. Está pensado como una obra muy cortesana, muy aristocrática. Es decir, son obras que dentro del escalafón artístico estaban consideradas durante el barroco, que es la época principal en la que se desarrolla el bodegón, como el género de menor importancia. Sin embargo, es uno de los géneros más consumidos, precisamente por la sensación, la apariencia de opulencia, de abundancia que transmiten, ¿no? Entonces, el mero hecho de plantear una exposición con materiales tan tremendamente pobres, en un barrio de trabajadores, en un barrio que tiene también sus dificultades económicas, muchas personas tienen estas dificultades económicas, realmente está hablando de ese poder político, está hablando de cómo el arte rompe esas barreras tradicionales, ese cubo blanco, un cubo aséptico, y esto no es un cubo aséptico, este espacio, el número 34, es un espacio politizado, y es un espacio impregnado de situaciones, de contextos, de vivencias, y el mero hecho de estar nosotros dentro de la propia obra, como está ocurriendo ahora mismo, que tiene esta especie de carácter performativo, pues también nos incluye dentro de esas políticas. Estamos sujetos a la mirada. Es decir, siempre se me viene a la mente el ejemplo lacaniano, ¿no? Cuando habla de la lata de sardinas flotando, y se da cuenta que las sardinas también miran, esa mirada que en este caso no tiene vida, pero es ver y saberse visto, no ver sin ser visto, sino ver y saberse visto.
Entonces, la mirada totalizadora, la mirada que comprende, la mirada que estimula el conocimiento, que estimula la experiencia estética, resuma por todo el espacio expositivo, porque tiene muchos focos de atención, al ser un espacio que, bueno, la mitad de este cubo realmente es translúcido, es transparente, pues esa transparencia es la que hace que se intercalen también los elementos político-poéticos o poético-políticos, darle la primacía que queráis darle. Entonces, como retomaba respecto a la idea de los materiales pobres, el propio arte islámico, siempre se estudia, ¿no? Incluso en bachillerato, que el arte islámico lo que hace es, con materiales tremendamente pobres, crear obras de una riqueza visual extrema. Y es lo que básicamente encontramos aquí, incluso con las piezas de moldes cerámicos, de yeso en este caso, que aluden a espacios intelectualizados, a espacios de opulencia, a espacios estetizados, y que se encuentran en el mismo lugar del origen. Es decir, es un retorno al origen. Esa metatafisis que tantísimo juego da, pues ese meta es un asia en griego, pero también puede significar una especie de retroceso, ¿no? de introspección, de camino de ida y vuelta. Y en este caso, la obra final se encuentra con la obra inicial y pierden ese norte de dónde está el principio y dónde está el fin. Todo está en ebullición. Totalmente. Sí, es un poco esta idea, a partir de lo que comentaste. También me quedo con lo de los bodegones, ¿no? Que comentabas, porque creo que esto es como un maxi bodegón, ¿no? Como una especie de bueno, es esa maximización que quería conseguir, realmente como una especie de lienzo gigante, ¿no? Como un lienzo gigante que estaba visto desde arriba, ¿no? Desde donde al final se puede capturar mejor la idea de lo que se ve en sala, que luego fotográficamente se obtiene, ¿no? Ese resultado. Y también jugando con la idea de habitación número que precisamente invierte las tornas, ¿no? Que esa idea de invertir las tornas creo que políticamente también tiene ahora entramos con eso. Claro, es esto. Y bueno, pues entonces... Sí, vamos con eso. Vale. O sea, realmente recogiendo vuestras dos ideas y sobre todo con el tema de los bodegones, opulencia, cotidiano, pero sobre todo tendiendo a esta cotidianización de las dos vertientes, ¿no? Al fin y al cabo, voy a otro eje que es el eje, voy a llamarlo jerárquico, espacial, ¿no? Bueno, espacial, pero jerárquico, ¿no? Porque realmente esto, tanto el espacio como la obra y la disposición que tiene, me ha dado pie a la reflexión sobre la vulnerabilidad del orgánico. Realmente en el suelo tenemos materiales orgánicos, como bien estamos diciendo, tenemos escombros, la idea de escombro, tenemos pues todo esto, y frente a eso, arriba, tenemos una habitación que es una parte de una casa, que es una parte de lo real cotidiano de aquellos que tienen ese espacio para poder resguardarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una dicotomía bastante grande entre aquellos que pueden permitirse, ¿no? Estar arriba, pero también aquellos que están abajo, ¿no? Es poner de manifiesto que también hay abajo gente, y además la inversión de la habitación como tal, que está arriba la cama, pero está todo del revés, es como hay un peligro constante, ¿no? Es lo que te decía anteriormente, de derrumbe de lo de arriba, de esa especie de imaginario, no lo voy a llamar burgués, ¿no? Pero de ese espacio asentado de la vida cotidiana de las personas que tienen esa protección frente a aquellos que no lo tienen, que está en el escombro, que está en lo realmente cotidiano, que está en lo material, en lo orgánico, que sufren por la posible caída incluso de lo de arriba. Y aquí hay un doble filo, o sea, la ruptura de esta artificialidad, de este mundo artificial, de lo real, frente a la organicidad de los cuerpos, en este caso podrían ser incluso llamados trabajadores, ¿no? Los que trabajan con este tipo de materiales. Y es ese peligro de que se derrumbe todo lo real de arriba frente a la organicidad que realmente está abajo y que podría llamarse incluso exclusión vulnerable, ¿no? Frente a toda esta dicotomía. Yo quería apuntar por ahí precisamente y
y es muy interesante que hayas hablado precisamente del concepto de lo real, porque yo iba a llevarlo hacia el lado diametralmente opuesto, es decir, hacia el artificio. Es decir, la racionalización del espacio invertido, de esta especie de torre de marfil que está en un constante desequilibrio, en una posibilidad de un caerse, una vulnerabilidad, o mejor dicho, sostenido, ¿no?, en una especie de hilos, ¿no? Frente a esta organicidad que tú has llamado, que realmente sería la base de lo real, ¿no? Entonces, en este caso, la transición en este espacio lo hacen piezas pictóricas. Totalmente. Es decir, cómo el arte se mueve entre el artificio, la naturaleza, lo real, lo irreal, lo construido. Es decir, la dicotomía, muy política por supuesto, que ya lo sabéis que está en Vico, entre la construcción de la ciudad y el bosque. Total. ¿Qué es lo que queda dentro del espacio mental, racional, matemático? Si miramos los muebles, realmente son muebles de corte racionalista. O sea, son muebles muy poco orgánicos. La estética inclusive es una estética muy blanca, muy minimalista, muy pulcra, mientras que esto remite más, estas piezas de abajo, remiten más hacia el concepto de lo informe. Sí. Es decir, muy de Georges Bataille, de lo informe, de aquello que no puede matematizarse. Total. ¿No? Entonces, de esa conexión con lo natural informe, lo natural en ebullición, inclusive con lo abyecto, que también es otro término tremendamente político, desarrollado sobre todo por Julia Kristeva, ¿no? Entonces, como todo eso abyecto que queda expulsado del reino de los cielos. Claro, nuevamente, esa ciudad de Dios, hablando precisamente antes en unos comentarios que hemos tenido con San Agustín, ¿no? Pues como este retorno al purgatorio, este retorno a la naturaleza, a la naturans, o sea, la naturaleza pura y dura, tiene este punto intermedial, esta conexión entre lo racional, lo irracional, que ya tantas veces se ha hablado y que se ha convertido casi que en un topos muy repetido, del arte. Como estas piezas, estas piezas en proceso, de un arte en proceso, son las que le dan materialidad a lo informe, las que pueden extraer de esta materia primigenia para construir esta... Y para mostrar, ¿no? Efectivamente. Sí, hay dos cuestiones que has tratado ahora mismo, Guillermo, que eran clave, ¿no?, en el planteamiento. La primera, la cuestión de esa naturaleza, ¿no?, que dices, esa cuestión natural de como de retorno o sabor, por así decirlo, de naturaleza, ¿no?, de encontrarte en un sentido que no sabes si son montículos, son montañitas, quieren representar volcanes, no queda claro, pero lo que sí se ve es que hay algo que es ese orgánico del que hablaba Pilar y con materiales que se construye y que sí es verdad que puede tener una apreciación que puede ser artificiada, ¿no? Es algo que a lo mejor no ha caído o no da la sensación de que haya caído tal y como está, pero sí hay un objetivo de ese viso, ¿no?, esa sensibilidad hacia... Bueno, yo quería plantear algo que fuera, también desde un punto de vista cromático, que fuera natural, pero también extraterrestre, ¿no? Un poco esa sensación de que se puede ver algo que es como estas piezas azules, estas que las vemos y pueden parecer piedras, pueden parecer restos de cantos, lo que sea, pero tienen colores que no se corresponden con lo que sería la naturaleza propiamente hablando, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Y luego la otra cuestión que también me parece muy interesante, que también lo pensé muy profundamente cuando elaboré esto, la instalación, es la cuestión de lo no matematizable, ¿no? Esa idea de que al final efectivamente son materiales cuya irregularidad tiene vida propia, ¿no? Es como la mejor forma que se me ocurría de plantear la metafísica aristotélica era precisamente con algo no matematizable, porque, bueno, yo es que además lo que logré sacar aquí, que no sé si lo realicé yo o lo logré sacar, lo que sí es verdad es que cuando salió era exactamente la idea que tenía. Quizá a niveles estructurales podría plantear lo mismo en un museo, en una sala de 200 metros cuadrados, y a lo mejor habría hecho unas montañas mucho más gigantes,
pero lo que sí es exactamente lo que quería a nivel de idea, ¿no? De materialización, y el resultado, tal y como se ajusta al espacio, me parece que se adecua, ¿no? Es perfecto en el sentido de completo, ¿no? En ese sentido de acabado, ¿no? Creo que etimológicamente, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esa cuestión de no matematizar, ¿no? Que además en el arte pues también matematizar es una problemática, ¿no? También en sí misma. Estamos en esa tensión, ¿no? Porque la rama del dibujo es la más matemática de todas las ramas, pero a la vez tiene también el impulso del gesto, del dibujo automático, claro, y es en esa confrontación precisamente donde se mueve el arte. El arte siempre se mueve en esa tensión entre lo racional, lo irracional, lo matematizable, lo imposible de matematizar. Se puede medir el gusto estético, como el estetómetro que planteaba José Miguel de la Prada Pool. Se puede medir estéticamente, saber cuántos estetos mide una pieza. Bueno, pues esa es la gran pregunta. Sí, claro. Totalmente, sí. Y luego desde el punto de vista político también me parece muy interesante, o creo que se puede hacer una lectura política interesante desde la idea de cómo el agua interactúa con la escayola, cómo interactúa el agua solidificando, cristalizando, endureciendo la escayola, ¿no? Esa lectura que es como una transición, pero que hace que aparezcan cosas que son sólidas, ¿no? A partir de esos elementos que hablabas antes, tan obreros, ¿no? Tan precarios, ¿no? como comentábamos al inicio, pero sin embargo se materializan, cristalizan, adquieren dureza, adquieren una vida y una entidad propia y particular, y además justo se puede pintar sobre ellos cuando el agua les toca, ¿no? Entonces es porque mientras tanto es solo polvo lo que les cae, ¿no? Ahí creo que hay una lectura. Sí, o sea, me parece muy interesante porque realmente estás hablando de las piezas que incluso además están encima, ¿no? Y todo el tema del agua y la solidificación de este orgánico, realmente el agua también es un material orgánico, pero a la vez está solidificando, y eso, si se puede hacer una lectura de constitución de sujeto o incluso de pueblo, o sea, realmente esa solidificación a partir de materiales orgánicos sería lo ideal. El problema es que creo que el agua, a pesar de la organicidad que tiene, es un artificio porque está vertida por alguien externo, ¿no? En este caso. Y eso también es lo problemático y lo peligroso, ¿no? En este caso has sido tú, no digo que seas malo, pero realmente, o sea, a la hora de constituir un sujeto o un pueblo, hablando de pueblo, porque realmente también quería traer a colación el tema del pueblo y de las demandas un poco a lo laclauniano, ¿no? Porque realmente me llamaba mucho la atención. Y también me ha llamado mucho la atención lo de la irregularidad y la vida propia. Realmente estos materiales orgánicos tienen su vida propia, pero si hay un artífice, y mezclándolo con lo del agua, que es la que va vertiendo y va solidificando estos estratos políticos, en este caso desde la lectura política, pues es bastante interesante. Pero también es verdad que el agua, no te quiero cortar, pero es verdad que el agua cae de una manera que es completamente, o sea, no es previsible, podría haberlo medido, podría haberlo trabajado con una pistola a presión, podría haberlo dirigido con una manguera, pero no, realmente iba cayendo como del cubo, como lanzándose, ¿no? Y entonces al final permeabiliza ciertas áreas, ¿no? Que es interesante también para esa lectura. Claro, eso es una lectura política de lo cotidiano y de la autoconstitución, ¿no? Como un alegato de la autoconstitución. El problema es cuando en la política tenemos completamente lo contrario. Claro, ¿no? sí. Y luego realmente también me interesaba mucho respecto al material orgánico y la puesta, o sea, este material orgánico como puesta en juego de la corporalidad, ¿no? En el plano político, en el aspecto político. Estamos hablando de una constitución porque realmente no están echados tal cual, ¿no? Has comentado un poco pues que realmente eran mínimamente informes y siguen siendo informes, pero es una informidad constituida, ¿no? Es una informidad ciertamente artificial, ¿no? Y eso también me llama la atención metiendo el aspecto laclauniano, ¿no? Porque realmente cuando ves los montículos también te fijas en las obras que están encima, ¿no? Y en ese sentido como que la mirada
ve el conjunto, pero se suele centrar en la obra, en la obra pequeña, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay aquí? Y en ese sentido me interesa mucho el tema de las demandas. O sea, hay una enmienda a la totalidad, pero nos fijamos en las demandas y en satisfacer esas demandas, y hay como una especie de olvido de la corporalidad. Ese retornar la mirada a esas pequeñas obras coloridas, mientras que la montaña se ve, pero como que no se atiende frente a las obras que se atienden más. Y en ese sentido, establecer una especie de paralelismo con la constitución del pueblo y con la constitución artificiosa de este pueblo a partir de los materiales orgánicos que existen, pero que se olvidan porque la mirada se focaliza en otros aspectos, ¿no? Que son los que se quieren focalizar. A pesar de que luego entre en juego el significante vacío, porque luego lo va metiendo como le apetece un poco, ¿no? a la mano política, por decirlo así en algún sentido, ¿no? Pero todo el tema de las demandas, de la reubicación de la mirada y dejar atrás la corporalidad, la organicidad de estos materiales, y además materiales, como estábamos diciendo, obreros, me parece también una lectura muy interesante. Un poco también lo que comentaste antes, es esa idea de poner en valor, ¿no? Si fuese esa escisión como de dos mundos, ¿no? De la parte de arriba y la parte de abajo, precisamente poner en valor el mundo de la parte de abajo, ¿no? El mundo de las cosas más mundanas, ¿no? Valga la redundancia, pero sí, justo esa idea. Y sí tienen, las piezas tienen un trabajo que es verdad que hay una serie de pautas dirigidas en su forma, ¿no? En su estructuración, que ahí yo creo que entra en juego la cuestión de la creatividad, ¿no? La cuestión estética también desde... ¿Por qué no se puede hacer estética con polvo? ¿No? Sería la pregunta, o hacer estética con escayola. Claro. Esa es realmente otro de los aspectos que precisamente quería comentar más adelante, y bueno, que ahora ha salido y me parece perfecto. Una de las primeras cosas que se me vino a la mente cuando vi los montículos, se me han venido muchas cosas, me parecen una obra tremendamente sugerentes, con muchas posibilidades de lectura crítica en torno a ellas, ¿no? Totalmente. Y pensaba en las Salinas, uno de los últimos grandes proyectos de la pintora Carmen Lafón. Sí. Es decir, estamos hablando que es una pintura de un nuevo realismo muy poetizado, escuela sevillana, con una importancia, y además tristemente fallecida hace no tanto tiempo, con una importancia radical en la naturaleza. Y ella dedica una serie de pinturas, ya en su etapa final de la vida, a las montañas de sal, pero también se lo dedica a los bidones de la cal. Oh. Sí. O sea, tienen varias series pictóricas donde precisamente aborda esta estética de la naturaleza. Es decir, cómo la propia naturaleza es capaz de crear una estética a la que nosotros no somos capaces de acceder, ¿no? Tiene un poco ese regusto del romanticismo, ¿no? Al final de cuentas, de encontrar lo inconmensurable en la naturaleza. En este caso es como una micronaturaleza controlada hasta cierto punto, en el que esa tensión, nuevamente, entre el artificio y la naturaleza, pues está pujante. Pero me había recordado mucho a las piezas de Carmen Lafón, porque, bueno, esto hay que entenderlo como esta instalación artística, vamos a darle los nombres y los apellidos que le corresponden. Esta instalación artística, esta intervención en el espacio, es una pintura expandida. Es decir, la categoría de la pintura expandida, que todo esto viene a raíz, por supuesto, de la consideración de la escultura expandida por Rosalind Krauss, ha dado juego precisamente a entender que una pintura no tiene por qué ser algo que esté hecho con óleo, temple, acuarela sobre un soporte tradicional, sino que puede ocupar otros espacios. Y no solamente es el espacio de la representación, como en el caso de Carmen Lafón, que es una representación muy estetizada, muy poetizada, sino que en este caso es una presentación donde la representación es prácticamente inexistente. Nos encontramos directamente ante la cosa en sí, como el cuerpo en una performance. Sí. Total. Es algo donde los límites de la representación desaparecen, y en este caso tan solo vienen mediados, volviendo justamente al principio, porque todo está interconectado, al espacio. Es el espacio el que le da el significado a todo este
cúmulo de montañas, de elementos orgánicos, que en otros espacios pues probablemente perderían, se quedarían cojos de ese concepto político, por ejemplo, como hemos hablado, de ese aspecto a lo mejor más, no sé, más mineral. Hemos hablado de orgánico, técnicamente sería más mineral. Más mineral. Y respecto a lo mineral, quería hacer yo un apunte, porque es otro de los asuntos que a nivel personal más me ha interesado en los últimos años y que sigue sorprendiéndome cómo reaparece de diferentes formas en la estética contemporánea, y es un cierto retorno por un lado a lo real, como dice Hal Foster, pero también hacia lo grotesco, y en este sentido hacia el grutesco. Nos vamos a ir más atrás en el término. Es decir, cuando Miquel Barceló plantea esta cúpula, que es como una gran caverna pictórica, no sé si es en la 1 ahora mismo, tengo serias dudas en eso, espero que me disculpen. Este espacio invertido, una vez que sea puesto en positivo, por decirlo de alguna manera, como si estuviéramos hablando de una matriz de grabado, va a conformar de por sí una grota, en ese sentido grutesco. Y nos encontramos con esa inversión nuevamente de lo racional, lo irracional, pero también con el adentrarnos en lo mineral, en ese espacio también inclusive de lo esotérico. El manierismo, la gruta, tenía mucho que ver con lo esotérico. Y el hecho de que haya elementos pictóricos, que son los que has elaborado sobre estas piezas tridimensionales, que tienen también un aspecto de emblema. Son casi emblemas barrocos, en el sentido de alegorías. Alegorías del fuego primigenio, alegorías de la creación, alegorías de la naturaleza. Entonces, todo ese aspecto de la gruta, de lo mágico, de lo místico, que trasluce a través de la apariencia de la naturaleza, de lo orgánico, de lo cotidiano, y que puede rastrearse gracias a través del arte, es un potencial que está latente en todas estas piezas. Que bueno, ya después comentaré también alguna idea que tengo respecto a lo que es la propia idea de creación, porque todo esto está muy vinculado a un sentido casi mitológico de la creación. Es una alegoría de la creación, o al menos así lo encuentro yo, que probablemente estoy añadiendo un discurso que lo mismo está, lo mismo no está, pero realmente esa alegoría de la creación está de fondo, y la gruta da lugar para muchas cosas, da lugar para muchos tipos de pensamiento, ¿no? Total. Sí, creo que desde este planteamiento no sé si había hecho esa lectura, la verdad. No sé si me siento identificado con ello, y además, bueno, también es interesante la referencia a Carmen Lafont, porque justo hay un proyecto para una individual que voy a hacer en septiembre, que estoy preparando, que tiene que ver en relación con la idea esta de las salinas, como la trabajaba ella. Yo voy a hacer algo en relación a la arquitectura negra de las cabañas en Guadalajara. Qué chulo. Entonces tiene una cosa que no dejan de ser también montículos, ¿no? También. Entonces quizá había un guiño, quizá hay algo ahí de forma inconsciente que surgió, pero bueno, no lo sé, no lo puedo saber, pero sí que es verdad que yo lo visualicé así, desde esta perspectiva mineral, ¿no? Como comentábamos antes, y que sí que es verdad que alberga algo, como decías ahora, que para mí también es místico. O sea, sí tiene algo, tiene como una entrada, ¿no? Que es justo ese punto de la escayola, el fraguar de la escayola, eso que ocurre donde se alcanza esa máxima temperatura en el fraguado, cómo el agua interactúa con la misma y entonces endurece. ¿Qué ocurre ahí? Que es un proceso como misterioso, ¿no? Que realmente tampoco termina de desvelar ni la física, qué es lo que pasa, y que bueno, que es además a lo que hago referencia en el texto que dio pie a esta instalación. Pero más allá de eso, más allá de ese misterio físico entre materiales, es verdad que luego queda algo dentro, ¿no? En el interior de todas estas piezas que no se sabe y está ahí, ¿no? Hay como una cierta aura, ¿no? De misterio, ¿no? De mística también, y luego también hay algo que creo que se da en la visión natural, es decir, en la visión en la que ahora mismo lo podemos ver de pie y no invirtiendo la habitación como funciona, pero juega
en esos dos sentidos, juega invirtiéndola y sin invertirla, que creo que es el aspecto de lo que tiene que ver con lo místico, el aspecto de ritual, el aspecto de hay algo aquí ritualizante, ¿no? Estos elementos que se posicionan casi incluso, estas piezas azules no se posicionan casi como con cuidado y delicadeza sobre el, ¿no? Parece que está como puesto como a expensas de ver qué ocurre, ¿no? Hay otras que sí están introducidas, pero están introducidas como también cierta idea de retorno, como hablamos antes, también de vestigios, ¿no? De algo que tiene que ver también con lo clásico, como una reminiscencia de algo. Sí, con lo arqueológico, ¿no? Arqueológico también, sí, es justo ese sentido. Y todo eso sí está ahí, todo eso creo que es interesante y es importante, ¿no? Para leerlo. También ha sido muy interesante la idea de lo de pintura, ¿no? Expandida, total. Expandida. Sí, creo que es lo que es. O sea, Muy bien, pues retomando un poco el texto de la obra, sí. Y retomando a Aristóteles, Vale. vamos un poco siguiendo la lectura política y en este caso también económico-política, ¿no? Y voy a apelar a la crematística aristotélica que se expone en la política, ¿no? Realmente hay varios estudios que diferencian crematística de economía. Crematística como las formas de adquisición y economía como las formas de utilización de esa adquisición de bienes que al fin y al cabo son instrumentos para la vida. Y en la crematística se establecen como dos órdenes, ¿no? El primer orden es el de la administración de la casa y esta lectura es fijándose únicamente, luego la completaremos con el contenido, pero es fijándose únicamente en la forma, ¿no? En un principio, ¿no? En el primer orden de la crematística, de esta manera de adquisición de los bienes, de los instrumentos para la vida, encontramos la administración de la casa, ¿no? Que se centra sobre todo en las necesidades básicas y en lo cotidiano, que voy a apelar a la parte de arriba, ¿no? Apelando a la casa. A la parte de arriba y al vídeo, incluso. Claro, incluso al vídeo, totalmente. Mi habitación en cuando fue totalmente. El estudio, sí. Y este primer orden de la crematística, de la administración de la casa, que se centra en lo necesario, en lo ilimitado, en lo que no es acumulable, ¿no? Y que incluso Aristóteles tilda de moralmente alabable, ¿no? En cierto modo, porque al fin y al cabo se tiende a pensar así. Y por otro lado aparece el segundo orden, que es el orden del comercio y la compra y venta, ¿no? Y fijándonos en la forma, estos montones acumulados, y es ahí donde entra la clave, ¿no? de la reflexión esta, es sobre lo no necesario, sobre lo antinatural, sobre lo ilimitado y sobre todo la acumulación de riqueza. De ahí esa lectura económico-política. Y realmente ver cómo a partir de esta distinción entre primer orden de la administración de la casa, arriba, formalmente hablando, y el segundo, que es materialmente hablando, o sea, formalmente hablando, lo que sería la acumulación, hay como un desorden patas arriba, ¿no? De esta administración de la casa. Porque realmente todas estas lógicas de acumulación, no voy a hablar de capital porque en aquellos tiempos es completamente anacrónico y es una barbaridad tremenda, que hay gente que lo hace, sí. Pero bueno, es muy criticable este protocapitalismo. Puede que haya un ethos, ¿no? Puede que haya un ethos que, bueno, de acumulación, pero no capitalista. Toda esta acumulación pone patas arriba el formalismo o vida de toda la administración de la casa. Pero si esto lo comprendemos desde un aspecto material, ya cambia un poco. Porque realmente, y además me parece como una crítica a esta acumulación, ¿no? Realmente esta lectura invertida, teniendo en cuenta la materialidad, da cuenta de todas las necesidades básicas que se van acumulando, ¿no? Y es ahí donde entra una especie de crítica a la sociedad de consumo, ¿no? Porque realmente hay una especie de inferencia de estas necesidades creadas y acumuladas, porque realmente en un principio, cuando Aristóteles habla de todo esto en la política, son unas necesidades que se cubren, pero realmente en la sociedad de consumo no aparece nada de esto. Es como una acumulación constante, orgánica y no orgánica también,
que aparece ahí, ¿no? Y me parece una lectura muy interesante a partir de Aristóteles todo este tema de la crematística y de la acumulación. Sí, no sé si quieres comentar. No, ahora yo después voy a recoger hilo, pero por otro aspecto. Vale, yo creo que bueno, no añado mucho más a lo que has explicar. Realmente sí, creo que es esa idea también de se le puede dar valor a este polvo, ¿no? Es esa idea. Sí, totalmente. En ese sentido, sí. Esa lectura política, económica y crítica de toda la sociedad, de la acumulación, de lo ilimitado y de la creación de lo ilimitado, ¿no? De esas necesidades creadas, inducidas. Creo que es también esa idea como de poner orden en la casa, ¿no? Y también a la vez de estas estructuras hablan también de alguna manera de poner orden a la vida. Es como una idea así como más metafísicamente hablando a la vida en ese sentido, la acotación. Totalmente, y darle su lugar, ¿no? Ni principio ni fin, ¿no? Claro, sí, es darle un lugar, pero un lugar que, bueno, que al fin y al cabo están aquí porque han surgido aquí, ¿no? Es un poco esa idea que también creo que es muy aristotélico, ¿no? Ese sentido de lo ente, ¿no? De la materialización de lo ente, desde un plano pictórico, desde un plano creativo, no material, el que surja las entidades, ¿no? que adquieren forma, ¿no? Adquieren estructura. Totalmente. Y tienen una serie de significados, ¿no? Y de codificaciones que pueden llegar a ser lingüísticas también, y todo ese planteamiento, lecturas como elementos, el friso del Gran Teatro de Cáceres, ¿no? Cuestiones que no te esperas realmente viendo quizá no sabes identificarlas si no te las explican, pero forman parte precisamente de ese punto metafísico, ¿no? Que hay ahí, eso más allá de lo que se ve, ¿no? Y tiene que ver con ese ordenar, ¿no? Que dices ordenar la casa. Me gusta esa idea, es un buen planteamiento, sí. Total. Ordenar la habitación, ¿no? Es un poco ordenar. También es interesante el contraste, porque precisamente el vídeo lo incluí por eso, porque justo era el orden de la materialización pictórica, vamos a llamarlo así, de todas estas piezas, porque al fin y al cabo yo soy pintor y todo esto es verdad que es una pintura expandida. Y en el vídeo justo lo que se ve es el desorden y el caos de un estudio mínimo metido en una habitación, pero con bastidores de 2x2 metros y de telas de 2x2 metros y un montón de piezas y cartones y maderas por el suelo, y entonces ahí hay desorden, ¿no? Es el orden que se genera con lo creativo y lo artístico frente al desorden de otra habitación, ¿no? Dos habitaciones, hay un planteamiento ahí, Total. No sé, que creo que... Yo pensaba precisamente, o sea, me ha venido perfecto que hayas concluido ahora mismo tu comentario por ahí, porque iba a rescatar precisamente la idea del estudio. Es decir, y el estudio como espacio de creación. Entonces, entiendo que dentro de esta exposición, o sea, de esta intervención, hay un componente muy, muy potente en referencia a la creación. Es decir, es la gran metáfora de la creación, el gran panegírico a la creación. Pero la creación, como ya os he dicho anteriormente, de una manera mitológica. Es decir, creo que no hay historia mitológica que no comience con la creación, la ordenación, el cosmos, el cosmeo, ¿no? El verbo griego, ¿no? El cosmeo de ordenar el caos, que siempre está al principio. Y se hace a base del fuego y el agua. Todos los mitos de la creación parten del fuego y del agua, de lo informe a lo formal. El sol, la luna, los mares, la tierra. Esta especie de terraformación, que es lo que asistimos, ¿no? Son volcanes. Son volcanes en ese sentido pictórico, son volcanes en ese sentido metafórico, pero también son casi una alusión a esos volcanes terraformadores, ese momento inicial, ¿no? de una existencia terrestre, ¿no? Y también el volcán con los significados de lo sublime, tan presente en Kant, tan presente en Schiller, tan presente en otros tantos, Burke, por supuesto, ¿no? Me estoy acordando, además de la imagen de la erupción del Vesubio, la acuarela de la erupción del Vesubio de Turner, ¿no? Ese juego entre lo formal y lo informal nuevamente.
las potencias de la naturaleza, la superación ética del ser humano frente a esas potencias de la naturaleza. Pero también me estoy acordando de Emily Dickinson, es decir, el potencial plástico, poético, íntimo, sexual de los volcanes, narrativo. Total. Bueno, en este caso más bien poético, ¿no? Pero que igualmente tiene ese punto también de narrativo en el sentido de formador, ¿no? Y en tanto que creación, el espacio de la creación, el espacio de la terraformación, para el artista, es el estudio. Entonces, este espacio nuevamente no solamente es una metáfora de todo lo que hemos hablado anteriormente, sino que también puede ser leído, y entiendo que debe ser, no solamente puede, sino que debe ser leído como el estudio del artista. Pero el estudio del artista en tanto que espacio material, espacio físico, como espacio intelectual. Todo lo que ocurre dentro de la cabeza del artista. Total. Ese desorden que llega al orden. Esa desorden del propio espacio creativo que antes comentaba. Y que, por eso digo que estos días aquí en Madrid me han dado también muchas ideas, porque he estado visitando la exposición de Lucian Freud, del Thyssen, y el estudio en Lucian Freud es un personaje más de sus cuadros. O sea, no se pueden entender sus cuadros sin entender el estudio de Lucian Freud. Y cómo el estudio es un espacio vivo, es un espacio cambiante, es un espacio en transición, es un espacio proteico, está en continua mutación. Y cómo el espacio, en el caso de Freud, y aquí también, se reviste, su piel, su superficie, se reviste de materia pictórica. Y se hace de lo matematizado, de lo limpio, de lo procesado por la mano humana, se hace emocional, irracional, matérico en un sentido natural. Cómo todo retorna a esa especie de interacción, ¿no? con el proceso de formación, de construcción, del work in progress de la estética conceptual de los años 60, cómo todo esto se ha ido renovando, se ha ido reformulando y ha ido adquiriendo diferentes matices. Si Thoreau hablaba precisamente de la vida en soledad, de la vida en la cabaña, Heidegger también hablaba del retiro, cómo el estudio es ese espacio del retiro. Es un espacio interior que se hace exterior. Entonces, nuevamente, el juego de interior-exterior que vemos aquí dentro del propio espacio expositivo, que además se refuerza con la metanarración. Volviendo a la idea del meta, es el metaestudio en un espacio meta virtual que supone el vídeo en una pantalla, que inclusive también puede venir reforzado por la propia cuadrícula de obra, sí, porque realmente es una malla de construcción, pero que para nosotros es tanto una malla en el diseño gráfico para distribuir elementos en el espacio, como la retícula de Alberto Durero para dibujar y trasladar la imagen, un espacio de representación, como también ese otro espacio de representación que habla Donald Kuspit de él, y que en un textito además precioso sobre la virtualidad, la nueva retícula que suponen las pantallas, los bits, los mapas de bits. Como todo nuestro universo imaginario actual, ese espacio metaverso, también está constituido por esta malla inicial, indicial también, que está en el proceso de creación, ¿no? Como ese proceso de ordenar los trazados hipodémicos, de la trama hipodémica, es decir, todo la distribución racional, lógica, frente a el impulso, la creación, el fuego. Sí. Ese fuego que consolida, que tú decías en el fraguar, los que estamos más o menos acostumbrados a la creación artística, esa idea del fuego no solamente es un fuego místico a lo Santa Teresa que podemos sentir en la furia creativa, sino que también es un fuego lento, racional, matematizado, y a la vez es el resultado de todos, es el sumatorio de todos los procesos. Ese fraguar, de ahí que la idea del fuego, de la llama, que tiene también el significado funerario, es decir, que el fuego como espacio de transición, como espacio de cambio. En fin, realmente hay numerosos aspectos que por aquí se pueden rascar y coger, porque son un panegírico a la creación. Sí, en relación a lo que dices, también
hay algo interesante, o que creo que es interesante, que es la idea de ese trabajo en el estudio, ese trabajo de artista en el taller y cómo se materializa alcanzando ese orden, y además el orden de elementos, ¿no? Porque es esta idea de que son distintos elementos, pero distintos elementos desde el plano físico, natural, metafísico, ese fuego, ese agua, pero también ese aire, o sea, esta idea de, por eso decía antes como extraterrestre, ¿no? De visualizar esos objetos que no se sabe, estos ríos azules, ese polvoreado rosa, esa idea que no dejan de ser elementos que mezclan o sea, generan una especie de mezcla, ¿no? Que podría ser primigenia, ¿no? Y de ahí surge esa creatividad, ¿no? Esa puesta en marcha de algo que luego estructura una obra de arte, ¿no? Creo que eso es muy interesante, y además la idea de elementos desde ese punto de vista, porque para mí, bueno, además desde lo que dijiste, para mí era muy importante plantear toda esta instalación desde la idea inicial, que eran estos montículos, pero luego lo demás como una serie de fichas que construían un puzzle, y se generaba esa idea, es decir, era cómo plantearme, cómo manchar, cómo pintar, ¿no? Cómo pintar este lienzo enorme, ¿no? Este lienzo enorme además en 3 dimensiones, ¿no? Que sube y baja, ¿no? Esta idea, cómo hacer eso. Rizomático prácticamente, ¿no? Claro, sí, porque no tiene una jerarquía, ¿no? El espacio queda abolido de una manera euclidiana. Claro, eso, justo, cómo hacerlo y cómo lograr que se viera y que a mí, o al menos en último término, yo lo entendiese como pinceladas, ¿no? Como cada ficha que hay aquí fuesen pinceladas de negro, pinceladas de azul, pinceladas de otro azul. Esas fichas hacen esa función de puzzle, pero son esos elementos que se unican y conmutan unos con otros, y entonces también tiene una relación interesante desde el punto de vista político, desde esa lectura política, en el sentido de cómo los elementos desde un plano combinativo se pueden combinar en una dirección u otra, y entonces según se combinan ciertos elementos tenemos un resultado político u otro, ¿no? También creo que es interesante. O sea, siempre hay un cambio de ida y vuelta, creo, en esta instalación. Tiene muchas posibilidades de permeabilización, ¿no? Porque creo que puede tener esas lecturas políticas o esas lecturas artísticas. Por eso estoy encantado de que estéis aquí los dos, por Pilar está especializada en política y tú estás especializado en Bellas Artes, y además eres artista. Entonces creo que es importante, ¿no? Saber entenderlo, ¿no? Hacer esa lectura creo que es muy interesante, porque justo tienes esos dos valores que quizá otros trabajos míos a lo mejor no tienen tanta profundidad política, o no la hay, pero hay en muchos que sí, pero no todos, y este en concreto sí tenía esta cuestión, ¿no? Entonces creo que también, bueno, eso, no, esto, no sé qué opinas respecto a esta cuestión de... Sí, o sea, me tiene mucho eco a esto que me comentabas de la deconstrucción y construcción, configuración, ¿no? Y todo el tema de los puzzles me parece como muy interesante, ese manejo desde fuera, ¿no? Porque realmente es a partir del orgánico esa configuración de una u otra manera para crear algo que se está buscando, ¿no? Y no sé cómo vamos de tiempo, pero ¿vamos bien? Pero antes, cuando estábamos hablando, que me dijiste, bueno, es que hay hasta pan, realmente no se puede comer porque lleva mucha sal y no nos viene bien para la tensión, pero... el pan es muy político. Es muy claro, político. ¿tú te acuerdas cuando hicimos una vez una intervención en Fárrago? Sí. Que, o sea, yo escribía algo y tú lo plasmabas, lo dibujabas. Una de las primeras fue algo así como... Pensar después de comer. Claro, pensar después de desayunar o algo así, ¿no? Sí, justo. Pensar después de desayunar, y realmente eso me parece como muy vital, ¿no? Y que también está presente aquí.
¿no? Esa relevancia, y que también me cuadra mucho con la teoría de las necesidades. No sé si la conocéis en política, y tiende también mucho a hablar de lo biológico, que realmente toda esta construcción que hablamos del pueblo de una u otra manera debe tener como límite ese pensar después de desayunar, es decir, esa materialidad, esa organicidad y esas necesidades básicas que sirvan como límite para hacer todo lo demás, ¿no? En el ámbito de la política, y dentro del ámbito de la política también se tiende mucho a hablar de ecología, es decir, los límites también, esas satisfacciones de esas necesidades primarias, tener como límite también ese cuidado del planeta, ¿no? De lo que hablábamos antes, no hay planeta B. No hay planeta B. No hay planeta B, ¿no? Y respecto a eso, pues me viene muy bien lo de Fárrago, y me parece como muy congeniable, ¿no?, con esto. Sí, creo que también es interesante esa idea de pensar antes de desayunar. Después. O sea, después de desayunar, perdón. Es interesante justo porque los elementos son esos elementos tan básicos que al final estamos hablando como de primero pongamos los elementos en el suelo. Exacto. Y luego que surja, ¿no? La creatividad o la pieza creada. Claro, o sea, y por un lado que surja. En cuanto al orgánico, esto que hablábamos antes, que se solidifica con el agua que va cayendo a su propio antojo, pero a su vez también se puede solidificar mezclando esas piezas del puzzle como tú quieres, ¿no? Sí. Y entonces están esas dos vías, ¿no? ¿Cómo queremos que se haga? ¿De manera artificial, buscando lo que alguien quiere que surja? Sí. ¿O que se deje surgir, que se deje aparecer, ¿no? Sí. Aristotélicamente hablando. Claro, sí, ¿no? Sería... Y respecto a eso me parece muy interesante, la verdad. También es muy interesante desde el sentido tanto político como estético esta idea de lo que acabas de mencionar, de dejar aparecer la cuestión propia de la sala, ¿no? La sala se ve desde fuera, como decía Guillermo al inicio, se ve desde la mitad, o sea, solo se puede ver, digamos, desde la mitad y desde fuera, y está ese dejar aparecer y ese impedir que aparezca, ¿no? Porque hay ciertas partes donde nosotros estamos ahora mismo que el que lo ve desde fuera que no se ve, no llega, aparecen ocultas, ello, ¿no? Y esto es interesante porque están ahí, o sea, es lo que más, una de las cuestiones que más me gustaba, ¿no?, de este planteamiento, de decir, ¿por qué dejar una pieza de un vaciado que puede ser interesante, ¿no?, de ponerlo para que solo se vea desde atrás, ¿no?, por una aproximación, ¿no? Pues también creo que la creatividad tiene ese juego, esa permanencia, esa habitabilidad, justo hablando dentro de una habitación, ¿no? Esa habitabilidad en la urdimbre, creo, en la urdimbre de las cosas. Creo que el artista trabaja siempre desde la urdimbre, desde la urdimbre de los conceptos, de los contenidos y de las formas, y entonces creo que también es importante que se vea, o sea, que justo se plasme esa consideración por mi parte de generar algo que no se muestra del todo, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con esta idea de, bueno, las cortinas barrocas, ¿no? Ese efectivismo y teatralidad. El pliegue barroco de Leuciano, ¿no? La matematización, la narratividad, ¿no? Como lo que se enseña, lo que se oculta. Muy Juan Muñoz también. Lo que se enseña, lo que se oculta, el trampantojo. Sí, justo, es verdad. Esto... Total. No sé si quería... Sí, yo quería precisamente recoger el guante un poco por lo del el habitare, ¿no? El habitar, ¿no? También muy heideggeriano, ¿no? El espacio, el raum, ¿no? Pero el habitar en este caso en un sentido de lo exformativo. Es decir, la exforma como el concepto que desarrolla Nicolás Bourriaud, ¿no? El crítico y comisario, que bueno, que tiene opúsculos donde suelta algunos conceptos, ¿no? La estética del DJ, para analizar la situación actual, ¿no? La estética relacional, también habla de los radicantes, ¿no? Para toda esa idea de lo rizomático. Y en una de esas últimas publicaciones, vamos, ya hace un tiempo de ella, hablaba de lo exformal, es decir, de la exforma, aquello que se ha convertido en objeto y sujeto expositivo, que antes era rechazado por ser precisamente parte del proceso de creación. Es decir, ¿por qué está habiendo una revitalización del boceto, de la obra inacabada, del proceso? Y en esas partes del proceso son las partes que no se van.
El boceto es la parte que no se ve de la obra final, por lo general. Sí. El hecho de que las pinturas que, por ejemplo, se encuentran detrás de mí están realizadas en cinta de pintor, en papel de pintor, es el soporte anti-arte, por definición. Es el soporte perecedero, es el soporte inútil para el mercado. Entonces, esta idea de la ex-forma, esta idea de lo que no puede ser aprehensible como una obra acabada, final, ruinosa, del desecho, un poco la estética del trapero. Walter Benjamin, ¿no? Muy político también, Totalmente. por supuesto. Esta idea de la ruina, que precisamente de la ruina, eso es Zambrano puro y duro. Las raíces surgen de las ruinas. Entonces, esa poética de la ruina como raíz, como suelo, solería, ¿no? En la que crece, y que en este caso es tectónico, no arquitectónico, sino tectónico en tanto que techo, porque una vez que esto se invierte, no es el suelo, sino que es lo que cubre, precisamente. Es todo ese juego de elementos, de referencias y metareferencias, que muchas conscientes, otras inconscientes, se mueven en la esfera, en el universo de la creación artística. Qué interesante, sí. Total. ¿Que vas a decir algo? Si quieres añadir, querías... No, yo iba a cambiar... Vale, pues entonces sí vas a cambiar. Bueno, no mucho, pero un poco. Sí, bueno, yo realmente tampoco iba a añadir mucho más, o sea, me ha parecido una lectura increíble, me ha parecido, sí, o sea, creo que ha sido bastante precisa, no es... Sí, no iba a decir, ¿no? Te doy que sí, me ha parecido... Te lo compra. Sí, me ha dejado... No como el mercado de las obras. Sí, creo que es esta idea de lo que estábamos hablando también tiene algo que ver en el plano creativo, esto de lo tectónico que hablabas, ¿no? También creo que hay una relación, si pudiera añadir algo más, que es una relación como geodésica, ¿no? Sí. Es un poco el planteamiento que también veía inicialmente cuando formulé esto, ¿no? Esa también de placas tectónicas, ¿no? Como algo que se juntan, no sabes y en dónde, movimiento, ¿no? Y sí, algo así, ¿no? Hay como movimiento también. Justo eso metafísico, por eso son partes como separadas en un algo, ¿no? Porque podría haber llenado todo. Podría haber cubierto todo, haber hecho no un montículo, sino un cubierto todo, ¿no? De escayola, o podría haberlo cubierto de, yo qué sé, de otro material más ligero, ¿no? Aquí ya tenemos 700 kilos de escayola, o sea, ya es bastante. Y entonces, más, pues son cuestiones estructurales ya, pero quiero decir que podría haberlo hecho así, sí, podría haber cubierto hasta las ventanas y haber hablado de metafísica desde otro enfoque, pero no habría surgido justamente esto, que creo que la metafísica sí que tiene algo de ese movimiento y de eso que hablabas de tectónico también, de esa relación con el techo, con ese planteamiento de ida y vuelta, de giro, ¿no? Eso no iba a añadir mucho más. No sé, vas a dar un giro... Es que ya se me ha olvidado un poco lo que iba a decir, pero para variar, no sé si quieres añadir algo. No, precisamente, sí, sin problema. También es la idea esa de inversión, que tanto estamos haciendo referencia, ¿no? Es la ruptura de cualquier sentido lógico, a priorístico, ¿no? de lo que es una obra de arte. Es decir, es el extrañamiento puro y duro, es la experiencia del extrañamiento, el concepto formalista de Víctor Shklovsky, que te dice que la cotidianidad extrañada se reviste de magia. Y el arte contemporáneo, desde Marcel Duchamp, es lo que tiene. Desde que un urinario deja de ser un urinario porque pierde su función, muy kantiano todo, ¿no? Una vez que le quitas el fin, la utilidad, pues ya adquiere el matiz estético, ¿no? Pero sí es cierto que estos objetos cotidianos, descotidianizados, extrañados, son los que tienen esa posibilidad de crear la experiencia artística. Entonces la pregunta es, ¿qué es la experiencia artística? ¿Cómo podemos aprenderla? Y en esa idea del artista como chamán, medium, creador, pero no un chamán, un medium, un creador en un sentido puramente mágico,
puramente místico, irracional, movido por impulsos oscuros, que es imposible, sino mucho más intelectualizado. Es decir, es el cibernauta que controla el barco en medio de la tempestad. Entonces esa es la lógica que subyace debajo de todo esto, ¿no? Cómo se va dirigiendo entre medio de las derivas del sentido hacia las derivas de la estética, y la estética, en este caso también, como política. Totalmente. ¿Qué piensas de lo de la estética como política? Es que, sí, además me recuerda a la idea que hemos dicho antes, ¿no? De este punto, que además yo lo había pensado antes, todo el tema de la cotidianidad, esta artificiosa de lo real que he traído al principio, con los muros de carga. Y con los muros de carga que sopesan este arte, ¿no? Que tienen dentro este arte. Y después otra cosa, respecto al espacio que hemos estado hablando antes con Rafa, y esta salida de las dinámicas de mercado, ¿no? Al fin y al cabo. Y lo que acabas de decir de estos materiales que para el mercado como que no valen nada, ¿no? Que son los inútiles. Pues también quería como remarcar eso, y por otro lado apelar a lo que hemos hablado antes de las monedas y de las piezas clásicas, ¿no? Como dentro de esta organicidad, dentro de esta materialidad de la corporalidad política, se van introduciendo, por un lado, lo que probablemente pueda ser una muestra de cultura, en este caso clásica, pero también se va introduciendo. Sigue siendo cultura, pero me recuerda más a una moneda, ¿no? Y realmente cómo se va introduciendo también esa lógica mercantil, pero a la vez se está rompiendo con ella, ¿no? Con esta aparición de este nuevo tipo de arte, ¿no? De esta demarcación de arte de clásica y la no comprable, ¿no? Por así decirlo. Que también es un punto muy interesante, precisamente en el marco, en el espacio temporal en el que se da la instalación, ¿no? La exposición, que es justo, estamos en la Semana del Arte de Madrid, y precisamente se da en el ámbito en el que todos son ferias y todos son cuestiones de mercantilización, ¿no? del arte, y precisamente por eso me encantó, ¿no? Cuando me propusieron en la habitación número esta fecha, me propusieron esta fecha y podría haber sido otra, pero dije, no, qué mejor que ser partícipe de la Semana del Arte y dar el contrapunto, claro, en un lugar en el que no voy a vender nada, en un lugar Totalmente. en el que lo que hago es simplemente disfrutar de ese génesis, ¿no? de esa idea de esto que surge, y ver cómo plasmo la metafísica aristotélica, lo que para mí es tal cual la metafísica aristotélica, y que llevo además mucho tiempo queriendo plasmar, ¿no? Pues prácticamente desde la carrera, ¿no? Entonces es algo muy interesante y también muy limpio y honesto, creo, ¿no? Desde ese y sincero, sí, totalmente, ¿no? Que es esa idea de lo que decías comentando con Rafa sobre el espacio. Este es un espacio sin pretensiones, pero que precisamente por esa cualidad seguramente funciona tan bien y funciona como funciona, y además hace que atraiga a públicos de todos los ámbitos y todos los sectores tipo posibles. Es algo increíble, ¿no? Que lo comentaba con vosotros antes de empezar esta conversación, fuera de cámara, lo comentábamos. Es interesante, ¿no? Que justo pase gente, obreros que se tienen 15-20 minutos leyendo el texto, trabajadores vienen de trabajar y se detienen, niños, niñas. Es muy interesante eso, y además lo curioso es que hay muchísimas galerías que van a Arco, que se supone que es la feria más fuerte, ¿no? Por excelencia aquí en España, y realmente en 4 días yo he visto más gente aquí, pasando por aquí viendo estas obras, que lo que he visto quizá en toda una exposición en 2 meses en una galería, Arco, ¿no? Entonces dices, es curioso eso, ¿no? Es interesante. Es verdad que el formato es un formato desde la casa, un formato que pasan y lo abierto. Ven. Claro, es abierto, y quizá ese también sea un punto a tener en cuenta para
ese planteamiento, ¿no? Esa crítica que hacemos, porque hay ciertas galerías que tienen como determinadas barreras, ¿no? También estructurales, o hay mucha gente que da miedo, ¿no? Entrar claro, es lo que decías, que aquí no les da miedo. Claro, no nos da miedo, claro, ¿no? No, inclusive la propia formalización, es decir, el formato. Estamos tan habituados a entender que el formato artístico, por definición, es el soporte pictórico, es decir, el lienzo, o en su defecto una escultura, o en su defecto un dibujo enmarcado, que ante la extrañeza, retomando la idea del extrañamiento formalista, la extrañeza que nos produce ver este tipo de obras es lo que rompe, lo que impacta, es ese punctum dentro del studium bartesiano. Es lo que hace que cualquier persona que pasa por aquí y que probablemente no vaya a ver ninguna de las galerías, de las que han mencionado antes, por ejemplo, de las que exponen en cualquier feria, o sin exponer en cualquier feria, porque no es un público que está habituado a consumir ese tipo de cultura, pues al encontrárselo en el corazón de su propio barrio y al encontrárselo en un formato de presentación radicalmente opuesto a los formatos tradicionales y a los formatos que además se han considerado de élite, pues precisamente lo que hacen es entrar de una manera, por supuesto, no física, sino entrar de una manera intelectual, desde la curiosidad, que es la raíz de todo conocimiento. Es muy interesante y además la idea de que bien es cierto que ocurre eso con ese tipo de público, pero que también además se combina o se conjuga con público especializado, ¿no? Que también es interesante. De hecho, pues estos días han venido artistas de varias galerías, incluso de Arco o de Estampa, entonces también es interesante, ¿no? Que se vea la interrelación, claro, o la desjerarquización, mejor dicho. Esa desjerarquización, que no es un espacio que sea tanto aislado, es el matiz que quería hacer, no como a ese tipo de público, sino que al final permite que vengan los dos ámbitos, ¿no? Y creo que eso es muy curioso. Y no sería lo mismo hacer esto en el Reina Sofía, creo que sería otra cosa. Creo que sería, porque esto en el Reina Sofía, en una sala de Reina Sofía, perdería por completo su ámbito, perdería el lugar en el que se da. No tendríamos esta malla de obra. La verja. Esto habría que ponerla, podríamos ponerla, sería podríamos artificioso, pensarla. no artificial, sino artificioso. Claro, sería otra idea, otra historia. Sí, eso es la antihabitación de Arles. El otro día no recuerdo con quién lo comentaba, precisamente hablando del proyecto. Esta es la antihabitación de Arles. Lo dijimos. Sí, fue contigo, ¿no? Lo estuvimos hablando. Sí. Eso. Pues muy bien. No sé si queréis seguir. Yo creo que aquí podría dar para mucho, pero... Sí, podría dar para mucho, pero por no abusar tampoco. Es una buena aproximación inicial al menos, ¿no? Yo creo que hemos hecho un análisis, que es muy enriquecedor y hemos tocado muchas capas, ¿no? Hemos cubierto muchos campos. Y bueno, pues muchas gracias a los dos gracias por la invitación. Yo encantado, y creo que hemos hecho una lectura que además ha sido lo suficientemente buena y precisa, pero también creo que lo hemos hecho de una forma ligera, ¿no? Dinámica. Dinámica, total. Creo que sí, y se ha entendido, creo. Espero que lo entienda quien lo vea y a ver si, o sea que bueno, pues nada, pues gracias. Gracias. Muchas gracias a ti.